Muy buenos días, bienvenidos todos a el Foro de Innovación Editorial 2025 que organiza la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. En esta ocasión tengo el gran gusto de presentar a Diego Echeverría, presidente de la CANIEM, que tiene muy pocos meses en el puesto y la enorme responsabilidad en esta etapa de transición y demás. Tengo el gusto de conocer a Diego hace algunos años y en todas las conversaciones que hemos tenido por uno u otro tema, siempre ha aparecido la palabra innovación. Innovación de formatos, innovación de procesos, innovación de cómo conectar el ecosistema, retos y demás, desde la parte aguda de la pandemia hasta las bonanzas y no bonanzas. Entonces, es la persona más que indicada para estos tiempos y que nos va a dar el mensaje de bienvenida para este foro 2025. Diego Echeverría, por favor. Buenos días, muchas gracias, querido Fernando. Muchas gracias de verdad y me da un enorme gusto ver la sala llena. Y bueno, pues yo tengo un par de palabras aquí preparadas para dar la bienvenida. Me gustaría dar lectura. Y bueno, de inicio, agradecerles que estén todos conectados. Sé que todos tenemos la agenda llena y me da gusto que nos demos el tiempo de hablar de innovación en la Cámara y bueno, pues de compartir ideas y de reunirnos en estos espacios virtuales. Como decía, con enorme entusiasmo y sentido de responsabilidad. Les doy la más cordial bienvenida a la novena, imagínense nada más, edición del Foro de Innovación Editorial, un espacio que desde la Cámara Nacional de la Industria Editorial hemos consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para reflexionar sobre los temas que están transformando nuestra industria. Este foro nació en 2017 con una respuesta natural al vertiginoso ritmo de cambio que vivimos en el ámbito editorial. Desde entonces, hemos tenido 9 ediciones y a partir de 2020 lo llevamos a un formato completamente digital. Debo decir que con gran éxito. Eh, lo que nos ha permitido ampliar fronteras, conectar con una comunidad mucho más diversa y global. Me da gusto saber que estamos conectados de cada rincón del planeta. Y bueno, hemos logrado más de 5.700 personas que se hayan conectado en 5 años de versión en línea, con una cifra cada vez más significativa de asistentes internacionales. Por ejemplo, en la edición 2024, el 24% del público se conectó desde fuera de México. Esto no solo habla del interés en los temas que abordamos, sino también del compromiso de nuestra industria, de la industria nacional editorial, por mantener el diálogo constante con el mundo. En estos años, hemos organizado más de 40 charlas disponibles de manera abierta en nuestro canal de YouTube, el cual cuenta con alrededor de 1,000 suscriptores y más de 17,000 visualizaciones. Este acervo digital se ha convertido en un repositorio vivo de pensamiento, de ideas, de experiencias que siguen nutriendo a editores, editoras, libreras, tecnólogos, diseñadoras, traductores, distribuidores y toda aquella persona e institución que conforma parte del ecosistema del libro. Este año, el FIE 2025 se desarrolla del 24 de julio al 16 de octubre, con charlas programadas cada jueves, con excepción de 2 fechas por ahí que tuvimos que ajustar la agenda, pero a las 11 de la mañana nos estaremos reuniendo por aquí. Contaremos con 13 charlas, 16 ponentes que compartirán su visión y experiencias en torno a temas urgentes y profundamente actuales. Pero bueno, ¿cuáles son los temas o de qué vamos a conversar este año? Planteamos preguntas sobre liderazgo joven en el sector. Exploraremos cómo hacer que los libros digitales sean más accesibles. Abordaremos el presente y el futuro de la distribución y el marketing digital y nos detendremos en un punto que cada vez cobra más relevancia: los desafíos legales, éticos y de seguridad asociados a la inteligencia artificial. Todo esto, por supuesto, con una mirada crítica, abierta y propositiva. El Foro de Innovación Editorial es más que una serie de conferencias, es un espacio colectivo de pensamiento, una invitación permanente a cuestionar lo establecido, a explorar nuevas rutas, a encontrar respuestas y, ¿por qué no?, nuevas preguntas, que nos impulsen a seguir construyendo una industria editorial diversa, más sólida y más innovadora. Por supuesto que mi agradecimiento a todas y a todos quienes han hecho posible esta edición, por supuesto a los ponentes que nos acompañan hoy y a lo largo de todas las pláticas, a los moderadores, querido Fernando, gracias por la moderación del día de hoy, al equipo de producción, a todo el equipo de la Cámara que hace esto posible,
nuestros aliados estratégicos y patrocinadores, y sobre todo a todos ustedes que hacen esto posible, a los asistentes de estas ediciones. Y bueno, pues sigamos trabajando juntos por fortalecer el foro y que esta novena edición del FIE nos inspire a seguir creando, colaborando y transformando en la industria y en la red de valor del libro. Les doy la bienvenida y bueno, pues enhorabuena. Bienvenidos. Muchas gracias, Diego, por la bienvenida a todos al foro. Bueno, pues comenzamos con nuestra primera charla. El año pasado, algunos estuvimos aquí. La encuesta que se presentará el día de hoy era una idea, ya estaba estructurada, diagramada, pero todavía no la recibían en sus correos para comenzar a contestarla y demás, ¿no? Hoy los resultados están hechos, parte de las reflexiones se han realizado y la idea es que se siga comentando alrededor, ¿no? La presentación del informe. El título es Navegando lo incierto, usos y percepciones de la inteligencia artificial generativa en el sector editorial iberoamericano. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Nos acompaña Valentina Cuneo. Ella dirige la comunicación de Futurex, una organización que se dedica a explorar la intersección entre música, tecnología y cultura de Internet. Y además es miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Alejandro Duhovne es el director del Centro de Estudios y Políticas Públicas que de la Universidad de San Martín. Y José Diego González es el director técnico de Ecosistema Editorial, ojo con esa palabra, ecosistema, del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, organismo que, bueno, conocemos todos, son dos de las organizaciones más serias en el continente, con mayor rigor, cuyo trabajo acerca de la reflexión de lo que pasa en el ecosistema del libro nos impacta, nos influye y nos lleva por distintas rutas, ¿no? Aquí quisiera hacer esta breve introducción acerca de innovación. Estamos en el foro de innovación y una de las definiciones aceptadas y que creo que es bastante clara y breve sobre innovación es ese proceso que permite que surja una idea, que evolucione la idea, que se desarrolle la idea, que se implemente y que impacte. Eso es lo que es el foro de innovación. Al participar, nos permitimos abrirnos a esa posibilidad. Si no participamos, no se abre esa posibilidad. ¿Sí? Cuando se abre, surgen caminos, surgen rutas. Podemos ir hacia un lado o hacia otro, podemos debatir. Por eso es importante que participemos en estos eventos. Y bueno, agradecer a la CANIEM por convocarlo, por estructurarlo y por poner los temas que están en la boca de todos. Hace un año estuvimos aquí e inteligencia artificial en la industria del libro era una cosa, hoy es otra, totalmente diferente. Cambia día a día y es importante que sigamos hablando, ¿no? Entrando en materia, quisiera pedirle primero a Alejandro Duhovne que nos cuente, por favor, sobre la conceptualización de la idea de esta encuesta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante incluir el rigor metodológico en un tema en el que todo el mundo habla? Diario vemos 20 blogs, 40 podcasts, todos somos expertos en inteligencia artificial. ¿Y por qué la importancia de convocar a dos organismos tan fuertes en la región, sumarle este rigor metodológico y tratar de abarcar a los mayores participantes posibles? Si nos puedes dar la introducción, Alejandro, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Fantástico. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Muchas gracias a la CANIEM por la invitación a estar acá. El informe lo presentamos hace mes y medio, 2 meses, y todavía no tuvimos la oportunidad de compartirlo en espacios como este, así que para nosotros es un orgullo, es un lujo en realidad poder estar en la CANIEM conversando con ustedes, porque seguramente muchos participaron, respondieron a la encuesta, y seguramente muchos están interesados en saber no solamente los resultados, sino poder discutir y pensar de qué manera aplicar y reflexionar acerca del sector en cada uno de sus profesiones, sus negocios. Así que es un público para nosotros importantísimo. Digo, salir del mundo académico, en mi caso, y poder compartir con ustedes me parece siempre muy productivo, muy interesante. Ahora, yendo a la pregunta de Fernando, cuando empezamos a pensar esto ya hace año y medio, eh, nos parecía muy importante eh, poder dar cuenta, radiografiar, tener una imagen de un fenómeno que a todas luces iba a ser, y como estamos viendo, central. Central eh, no solamente para el mundo del libro, sino para todos los órdenes de la vida social, pero también con el desafío, con el enorme desafío de ver un fenómeno
desarrollándose, digamos, en tiempo real. Es decir, uno puede analizar un fenómeno que ya estamos consolidado y ver más o menos, digamos, cómo se estructura el mercado del libro, cómo funciona el precio único en librerías, digo, problemas y fenómenos que nos interesan a todos y que más o menos uno sabe cómo abarcarlos, sabe cómo encararlos, porque hay muchas experiencias en distintos países. Este era un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo lo encaramos? ¿Cómo nos aproximamos a este fenómeno? Y ahí aparecían otros desafíos. Lo encaramos desde un solo actor del libro, editores, editoras, o también vemos libreros, libreras. Y, bueno, nos pareció importante entender a partir de ese término que subrayó Fernando, que es el término ecosistema, porque ciertamente eso nos permite tener una visión global y nos permite tener, eh, comprender las diferencias, comprender las oposiciones, comprender las contradicciones que puede haber dentro de un mismo universo que es el del libro, ¿no? Entonces, entender a esas diferencias hace que no universalicemos a partir de un solo actor. El mundo del libro es lo que los editores, editoras piensan, o que los traductores, sino entender esas contradicciones. En segundo lugar, el siguiente desafío tenía que ver con la escala. Bueno, ¿cuál es la escala correcta para analizar esto? ¿Analizamos a partir de un país, en nuestro caso Argentina? Bueno, nos va a dar una visión, pero ciertamente el mundo del libro, y más el mundo del libro en habla española, es con todas sus contradicciones, dificultades, desequilibrios, es un universo en conjunto, un universo que funciona de manera articulada, ¿no? Entonces, segundo desafío, enorme desafío, tenía que ver entonces con la escala, cómo abarcar a una región tan vasta, tan enorme. Entonces, para encarar estos dos desafíos, claramente se necesita mucha preparación, un diseño muy pensado, muy trabajado, eh, porque después que uno avanza y hace una inversión en tiempo y energía para diseñar una encuesta, si después los resultados salen mal, es mucha energía que tirada a la basura. Entonces nos parecía importante poder diseñar un instrumento de investigación muy sólido. Para eso repasamos encuestas que estaban haciendo en distintos lugares del mundo, haciendo experiencias distintas, porque les digo, es un fenómeno en desarrollo. Hicimos voy a ser muy rápido con esto, si quieren después vamos en detalle, hicimos un módulo transversal que abarcara a todos los actores del libro y después instrumentos específicos con preguntas acordes a la naturaleza y la especificidad de cada uno de los actores y los validamos con editores, con ilustradores, con traductores, con diseñadores, etcétera, ¿no? Tener instrumentos que nos revelaran con la mayor cercanía posible la singularidad de cada una de esas funciones. El segundo desafío, que tiene que ver con la escala, era incluso más difícil aún, es decir, cómo lograr que mucha gente del libro respondiera a una encuesta larga, que requería tiempo, y que por supuesto a priori nadie está con muchas ganas de responder encuestas, ¿no? Encuestas llegan todo el día, entonces, ¿cómo hacer para que la mayor cantidad de personas respondieran? Y en ese sentido fue clave, fundamental, la alianza que establecimos entre el CERLAL y el Centro de Estudios y Políticas Públicas que dirijo, y la ayuda invaluable de Fernando Pascual, que está acá, y Silven Senger en México. A partir de ahí construimos una red de relaciones, una arquitectura institucional con 48 instituciones, organizaciones sectoriales de las más diversas en toda Iberoamérica, eso incluye España, no solamente América Latina, que se asociaron con nosotros para la difusión de la encuesta, ¿sí? Eso nos permitió tener un número muy, muy alto, ¿sí? Y con esto voy terminando. Eh, la idea era que eso fuera una encuesta de carácter exploratorio, es decir, que nos permitiera avanzar y comprender una serie de fenómenos de una manera consistente. Ahora, tuvimos un número de respuestas muy alto, que si bien es muy difícil establecer por las características sociológicas del universo que manejamos, exactamente cuál es el margen de error de confianza, podemos estar seguros que es una muestra muy representativa. No era el objetivo tener una muestra representativa, pero tuvimos inicialmente 2.700 respuestas, que después ajustándolas y descartando respuestas nos quedamos en 2012, y es un número muy elevado para esta clase de encuestas. Entonces nos permite tener, lo que decimos tiene un alto nivel de representatividad, y nos deja bastante tranquilos con la muestra que tenemos. Así que bueno, hice un panorama muy rápido para mostrarles que hubo un trabajo muy serio, muy sistemático en el armado de el instrumento y del modo en que se difundió, así como también del análisis. Muchas gracias, Alejandro. En la presentación de nuestros ponentes fui demasiado breve, todos tienen trayectorias y currículums extensos, se pueden consultar en internet, por supuesto.
Y vuelvo al proceso de innovación, de cómo se van hilando. Nadie tiene identificado que la innovación surja en un punto, que hay un botón de apagado y encendido. Hay un acuerdo entre que los distintos jugadores de un ecosistema comienzan a intercambiar información y entonces es cuando vamos entrando a procesos de innovación, ¿no? Y siguiendo lo que mencionaba Alejandro, quiero preguntarle a José Diego por el momento en que, y desde su concepción, desde el primer momento, pero cómo la participación de CERLALC en esta encuesta comienza a darle forma, estructura y cómo entra dentro de los objetivos que tiene el organismo. O sea, es generar información, reflexión, documentos, pero no es solo es informar, sino que es formar. Y es algo en lo que se está subrayando mucho, ¿no? Entonces, el cómo esta preocupación que existe en el ecosistema, el cómo entra dentro de los objetivos de CERLAL. Por favor, José Diego. Gracias, Fernando. Me uno a las palabras de Alejandro sobre lo interesante que es para nosotros, especialmente en particular para el CERLALC, estar en espacios como estos. Es apenas natural que eh, tengamos la posibilidad de presentar el informe para este público, pues porque para nosotros fue fundamental contar con el apoyo de la CANIEM y lograr recabar un número significativo de respuestas, no solo totales, sino también en México. Eh, y es también apenas natural, digamos, que el CERLALC, como un organismo con una trayectoria de más de 50 años en toda la región y que ha estado pensando desde siempre todas las circunstancias y vicisitudes y cambios por los que ha atravesado el sector editorial, pues se sumara e impulsara una iniciativa como esta, que como bien señala Alejandro, apuntó a acercarse de manera muy rigurosa o hacerse de manera muy rigurosa una fotografía de cuál es la relación que están teniendo en este momento los distintos actores de los distintos sectores editoriales de nuestros países con un fenómeno naciente, pero pues que tiene una capacidad de disrupción muy, muy grande, como es la inteligencia artificial generativa. Y digamos que el CERLALG ha sido siempre o ha abanderado siempre la idea de que es necesario contar con información cierta para después tomar decisiones tanto de negocio como de política pública. Y en esa medida, pues tener esta encuesta supone una base fundamental para discusiones muy necesarias que además creemos que deben ser discusiones de alcance regional sobre cómo como sector editorial, cómo como gobiernos nos vamos a enfrentar a la inteligencia artificial generativa, cómo vamos a aprovechar sus posibilidades, lo cual pasa, como tú de alguna manera adelantabas, por probablemente, por muy seguramente, no probablemente, formar a los actores, es decir, necesariamente tenemos que pensar en cómo los distintos actores, llámense como se llamen, necesitan formación para incorporar estas herramientas, porque los procesos de innovación en un sector que está conformado por actores tan pequeños, eh, que en muchos casos no tienen la posibilidad de adelantar por cuenta propia estos procesos de innovación, sino que deben venir aupados digamos, por lo que se puede hacer desde la política pública. Y entonces, como te decía, digamos, esto supone para nosotros una base que debería alimentar y es, digamos, el propósito que tenemos desde el CERLAL, que creo que compartimos también con el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, y es llegar a construir sobre esta base y sobre, por supuesto, otros espacios de discusión y de construcción, digamos, de conocimiento colectivos, es la posibilidad de tener una hoja de ruta regional para que el sector y los distintos gobiernos tengan elementos para pensar los impactos y cómo prepararnos para afrontar, digamos, los desafíos que supone la inteligencia artificial generativa, que son de muy, muy distinto orden. Uno de los que parece, digamos, más evidentes es los posibles impactos, digamos, en el mercado laboral del sector editorial. Y si vamos a ver los resultados de la encuesta, ciertos actores, especialmente traductores e ilustradores, pero eso ya lo veremos más adelante, se están sintiendo especialmente pues amenazados frente a lo que puede suponer el uso de este tipo de herramientas. Muchas gracias, José Diego. Ahora quisiera preguntarle a
a Valentina, ¿no? Este proceso, lo han hablado nuestros dos anteriores ponentes, disruptivo, y de cómo una nueva herramienta, voy a llamarla así, y el uso de tecnología impacta a todos y a todos los procesos y demás, ¿no? Bueno, Valentina desde Futurex, además de que es parte del centro, se ha adentrado en estos procesos, ¿no? En estos procesos que involucran tecnología, que involucran internet, que involucran audio, ¿no? Que antes estaba, bueno, totalmente separado del papel y ahora ya vemos que se intersectan los caminos. Entonces, Valentina, quisiera que por favor nos dieras una primera visión cómo fue este proceso de la encuesta y cómo tu experiencia de venir del audio, de la tecnología de otro, ayudó a darle esta visión, por favor. En principio, en las industrias culturales hay, los distintos sectores tienen una relación diferente con la tecnología. La música, por ejemplo, todo lo que es la producción, ya de por sí tienen un instrumento que se va actualizando. Entonces, la relación con la tecnología del sector editorial, según por supuesto el rol, digo, pero la escritura es algo muy analógico, la traducción también, digo, y ahí hay algo que me parece que impacta directamente y un poco toma por sorpresa al sector. Si bien, por ejemplo, podemos pensar que en la comercialización se está más... La industria misma obligó a pensar en algoritmos, por ejemplo. Pero creo que el sector audiovisual lo mismo también, es otra la relación con los cambios tecnológicos. Y un poco, bueno, como decían tanto José Diego como Alejandro, teníamos que ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial y qué percepciones había de esta irrupción tecnológica, que a los que un poco nos vemos obligados, ¿no? Ya no se puede estar todo el tiempo, hay un estímulo para utilizar la inteligencia artificial. Cuando nosotros empezamos a pensar la encuesta, era un tema de nicho. Hoy, no sé, si preguntamos acá, es raro que alguien no conozca, por lo menos no haya tenido un acercamiento o no haya utilizado inteligencia artificial. Y cambia, esa fotografía que hablaba Alejandro cambia todo el tiempo, porque es avasallante cómo va creciendo el fenómeno. Nosotros lo que encontramos, uno de los, bueno, digo, hablamos de hallazgos en los resultados de la encuesta, lo que encontramos es que el uso de inteligencia artificial en el sector iberoamericano es el 50% de las personas encuestadas habían utilizado inteligencia artificial para su trabajo. Nosotros creemos que al momento de esa foto, que fue octubre-noviembre del año pasado, todavía era incipiente el uso de inteligencia artificial en el sector. Seguramente hoy, si volvemos a hacer esa pregunta, ese número haya crecido. Pero, sin embargo, las percepciones y las preocupaciones y las oportunidades todavía son datos que son relevantes. Les cuento un poquito algunos de los hallazgos que encontramos en la investigación, que está disponible para descarga en la página de la CERLAT y que van a recibir por mail con la inscripción. Bueno, estos hallazgos son, bueno, un uso incipiente, pero que creemos que naturalmente va a ir creciendo. Por otro lado, una fuerte demanda de capacitación, un porcentaje muy alto de quienes no habían utilizado inteligencia artificial estaban dispuestos a utilizarla y a capacitarse en el tema. Por otro lado, nos encontramos que en toda la cadena los roles más preocupados y más con una visión más crítica de la inteligencia artificial, naturalmente, como decía José Diego, son los traductores y los ilustradores. Creemos que son quienes primero recibieron el impacto de la inteligencia artificial por un tema de
cambia en sus dinámicas de trabajo. Vemos noticias que empieza a utilizarse, grandes editoriales empiezan a utilizar inteligencia artificial para sus traducciones, también para la ilustración. Y interesante también, como contábamos, fue un trabajo, una investigación que contamos con la alianza de 48 organizaciones. Y una necesidad del sector que nos llamó la atención fue una demanda de sentirse representados, de que haya espacios para la discusión, para pensar cómo enfrentamos o afrontamos los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Y en ese sentido, digo, contar con datos no es lo mismo que tener intuiciones. La investigación Gracias, es Valentina. importante. Sí. Gracias. Ahora vuelvo contigo otra vez, porque quiero darle el dinamismo de hacer otra ronda y luego ya volvemos a otros temas para que no se nos acumulen demasiado, por favor. No quisiera volver con Alejandro ahora, ¿no? Decirle, en esto que menciona Valentina y que ya nos estamos adentrando en los hallazgos y lo que mencionaba José Diego, por sector, en cómo no todas las empresas o todos los profesionales viven el impacto del mismo momento, ¿no? Nos encontramos en distintas situaciones, la empresa tiene distintos recursos, inició el trabajo hace 5 años, hace 10 años, no es lo mismo para alguien que ya tenía digitalizado todos sus datos que para alguien que empieza a digitalizar y demás, ¿no? Y ahí quisiera preguntarle a Alejandro, ¿no? La encuesta habla de estos 3 polos, el polo creativo, el polo de producción y el polo de comercialización, ¿no? El cómo esta división entre sectores o polos, cómo los hallazgos se fueron vaciando, el cómo se empezaron a identificar estas tendencias por polo y cómo fue que la encuesta permitió, conforme se fueron analizando los resultados, el ir identificando estas tendencias de hacia dónde se iba. A ver, como toda tecnología, y en este caso la inteligencia artificial generativa, aun cuando sea absolutamente novedosa y disruptiva, no deje de ser una experiencia a lo largo de la larga historia de transformaciones tecnológicas, y esa larga historia que nos enseña que las innovaciones tecnológicas no caen, no aterrizan sobre un vacío, sino que lo que sucede es que son apropiadas en función de las posiciones, las dinámicas, las realidades, las competencias intelectuales, culturales, económicas de cada uno de los actores que las reciben. Entonces, es una herramienta, es una novedad tecnológica, pero ciertamente las posibilidades de uso, de apropiación, varían mucho según algunas variables que nos aparecieron, que emergieron de manera muy clara. Bueno, Valentina recién se mencionaba, vos, Fernando, lo señalabas bien. Nosotros, por ejemplo, nosotros preguntamos país de origen. Es interesante. La variable país no fue muy significativa para explicar esas variables, esas diferencias. Es decir, podemos ver que a lo largo de Iberoamérica, sí, había alguna singularidad, algún país usaba más que otro, pero ese no era una variable. La variable género tampoco lo era, ¿sí? Y lo que detectamos es que la principal variable que empezaba a explicar un uso diferenciado, una percepción distinta, tenía que ver con la posición, llamémosla así, profesional, ¿sí? Aquellos sectores que ubicamos en lo que recién mencionaban, recién caracterizaban como el polo creativo, que serían, por un lado, de manera más marcada, ilustradores y traductores, y en alguna medida escritores, no porque no lo sean, sino porque su percepción es un poco distinta a ilustradores y traductores, porque tienen menos resistencia, menos miedo, menos incertidumbre por el momento acerca de lo que viene. Entonces, esos sectores, ilustradores y traductores, recién Valentina lo señalaba, están viviendo esto de un modo, ¿cómo decirlo? A ver, con mucha certidumbre, pero también con un impacto muy real. En el caso de los traductores, eso es evidente, cambió el volumen de trabajo, cambió el tipo de trabajo y cambió la remuneración. Es decir, son quienes se vieron más inmediatamente afectados. Les siguen o los acompañan, en ese sentido, los ilustradores e ilustradoras. ¿No? Ahí hay un tema. Por supuesto, ahí traductores encontramos que quienes tienen algún clase de resguardo parecen ser aquellos que se dedican a la traducción de literatura, llamémosla así, digamos, con muchas comillas, literatura de calidad, que requiere algún trabajo
más sofisticado de la traducción del lenguaje. En aquellas clases de traducciones más estandarizadas o estandarizables, bueno, la inteligencia artificial lo resuelve muy, muy bien. Por otro lado, en el polo más técnico-administrativo, ¿sí? Empresarial, comercial, hay una apertura y una disposición mayor al uso de la inteligencia artificial. Y de hecho empezamos a ver, por ejemplo, en una figura que nos parecía que no habíamos pensado, no teníamos una hipótesis sobre eso. Por ejemplo, los distribuidores. Los distribuidores parecen ser quienes más rápido aceptaron la herramienta, quienes más rápido encontraron los beneficios. Pero también ahí aparecen editores, diseñadores, ¿sí? Los libreros, bueno, Fernando ahí debería ser el quien habla acá, no yo, pero en el caso de las librerías parece ser que no encuentran todavía, o sea, no tienen una posición crítica ni tampoco necesariamente favorable, aunque sí cierta apertura, porque no encuentran todavía un uso inmediato acerca, para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que el análisis de la inteligencia artificial generativa en términos de percepciones y en términos de uso, tal como venía diciendo Valentina, que introdujo eso, se puede entender a partir de las posiciones que van ocupando en el ecosistema libre. Y esto es muy importante, ya para terminar mi parte, porque si queremos buscar una reflexión colectiva, si queremos buscar políticas sectoriales, si queremos buscar legislaciones que nos ayuden a pensar esto, tenemos que partir de esa comprensión de que vamos a encontrar posiciones antagónicas, no solamente diferentes, que también las hay muchas, sino también antagónicas. Entonces va a requerir de una escucha, de espacios de reflexión sostenidos y de mucho trabajo común, porque en definitiva, si queremos que la voz del sector esté presente al momento de generar regulaciones y políticas, pues es necesario partir de ese punto, de esas diferencias. Gracias, Alejandro, gracias. Vuelvo a la encuesta como este instrumento que se aplicó con el rigor que nos permite tener una visión realmente a nivel ecosistema y cómo empezamos a identificar estos hallazgos, ¿no? Lo empezó a decir Valentina, siguió Alejandro. Cuando empezamos a revisar pregunta a pregunta, gráfica a gráfica, vemos esta tendencia de ¿usas la inteligencia artificial para tales procesos? Más o menos pensamos que nos vamos a 50-50, la mitad dice que sí, la mitad dice que no, pero la mitad que dice que no, cuando le preguntan, ¿estarías dispuesto a aprender cómo utilizarlo y demás? Pues esa mitad dice que sí, ¿no? Entonces, eso es algo que también ha ido aumentando, me parece, del ser una herramienta que nos causa algo de inconformidad, el miedo a lo desconocido, al cómo bueno, es momento de comenzar a usarlo, ¿no? Algo que se ve en la gran mayoría de los encuestados es exigir, demandar una participación activa de las cámaras, los gremios, los gobiernos y demás, ¿no? Y aquí quiero preguntarle a José Diego el cómo la encuesta nos da este panorama del uso de la tecnología, el cómo presenta distintos retos dependiendo de los distintos momentos de las distintas empresas, dependiendo del sector, pero el cómo existe esta disposición a aprender, a informarse y cómo los organismos como el CERLAC están asumiendo también cada vez de una manera más activa ese papel para formar, insisto, ¿no? Porque lo mencionabas en tu participación anterior, José Diego, el impacto que tiene sobre los trabajos es notorio ya, es notorio y preocupante en algún sentido, si hay algo que tiene preocupante esto. Entonces, por favor. Sí, en efecto, una de las cuestiones, y eso, digamos, no debería sorprender, es el hecho, digamos, de que todavía el uso, como señalábamos, pues está en un momento de momento es muy incipiente. Sin embargo, sí que resultaba interesante constatar que en algunos casos, por ejemplo, roles como correctores, diseñadores, editores, empezábamos a ver que estaban al menos, si no mayoritariamente, sí en un porcentaje importante, empezando a utilizarla para fines específicos de su oficio. Entonces, por ejemplo, nos veíamos que los correctores, editores ya empezaban a ver cómo le incorporaban en corrección, edición, traducción, o por ejemplo los diseñadores en la generación, edición de imágenes, y lo que encontrábamos allí, o la hipótesis que lanzábamos, era que muy seguramente la familiaridad que constatábamos en diseñadores, en diagramadores con este tipo de herramientas, mucho tenía que ver con el hecho de que se ha incorporado casi que de manera muy fluida este tipo de funcionalidades dentro de los paquetes de software.
Y en efecto, una cuestión que notábamos, un acuerdo dentro de los muchos desacuerdos y esas posiciones antagónicas de las que hablaba Alejandro, lo que sí encontrábamos era una demanda generalizada de interés por formarse, por recibir capacitación, y por otro lado, por la necesidad de que los roles, asociaciones, gremios y organismos representativos del sector jugaran un papel fundamental. Y por supuesto también una demanda generalizada de regulación por parte de los estados. Y evidentemente creo yo que frente a un fenómeno como este, es apenas natural que los distintos actores entiendan la necesidad, digamos, de verse representados por las distintas organizaciones en la medida en que es necesaria la escala. Es decir, es muy difícil enfrentarse a una cuestión como esta de manera individual, y si no se hace, digamos, a través de estas distintas organizaciones, pues va a resultar muy complejo. Y por supuesto también el reconocimiento de que el papel del Estado es fundamental, no solo en términos de regulación, sino también en términos de cómo desde la política pública se puede acompañar, y ya lo decía en mi primera intervención, tanto procesos de formación como procesos de innovación en términos más generales. Porque una cuestión que es fundamental, digamos, tener en cuenta es que, y ya también lo adelantaba en mi primera intervención, tiene que ver con que no todos los actores que conforman este ecosistema están en la misma capacidad de incorporar estas herramientas, y allí podemos correr también un riesgo gigantesco, y es que los actores que están en capacidad de adelantar todos estos procesos lo que hagan es pues dar digamos el salto, adoptar estas herramientas, y se tiendan a ampliar unas brechas que ya de por sí son muy significativas en un sector pues que está muy polarizado y muy atomizado, y es ahí donde entran las políticas públicas, donde entra las distintas asociaciones en la posibilidad de movilizar intereses y movilizar agendas y movilizar demandas frente a los estados, y por supuesto también la necesidad de que los gobiernos tomen una posición activa, tanto en pensar regulaciones específicas como en propiciar políticas que justamente acompañen procesos de innovación, de formación y demás. Muchas gracias, José Diego. Esto de la participación activa me parece que es el rumbo que está tomando la charla, lo que nos deja ver la encuesta, ¿no? Esta participación activa de gobiernos, cámaras, gremios, fundamental, y lo que nos decía Valentina, ¿no? La participación activa de cada participante del ecosistema, ¿no? Quisiera preguntarte, Valentina, la encuesta nos deja entrever con esto que nos estabas comentando, nos deja entrever que el acceso a la tecnología es lo que va a permitir salir del encapsulamiento, conectar un poco con lo que está pasando en el ecosistema, resolver las respuestas de cada gremio, traductores e ilustradores. ¿Cómo esas angustias, esos temores por gremio, podemos identificar cierta tendencia hacia que el uso de la tecnología nos puede dar algunas de las respuestas, ¿no? Si no totales, pero cuando menos ir avanzando? Tú que vienes de ecosistemas de innovación, de audio y demás, ¿cómo nuestro ecosistema de libro, ya vemos que también es ecosistema de innovación, ¿no? ¿Cómo es parte de un contexto? Si nos puedes dar una reflexión, por favor. Creo que es muy necesario estos espacios para conversar el tema, para pensarlo conjuntamente, para tener una visión crítica, para reconocer las oportunidades que trae la tecnología. Por supuesto, todo lo que es legislación viene muy por detrás, tiene otros tiempos y va a venir muy por detrás. Es algo que en el corto plazo no lo vamos a ver. Sí, bueno, hay iniciativas de la Unión Europea trabajando para esto. Por otro lado, las grandes corporaciones, los dueños de las inteligencias artificiales disputándose un mercado, y en esa disputa de mercado y lobby porque la legislación
les convenga, digo, todo eso viene más lento. Mientras tanto, ¿qué se puede pensar? Se puede pensar sectorialmente, no solamente desde el rol del editor o el rol del traductor, sino mirarnos entre colegas y, y poder por lo menos establecer códigos de buenas prácticas que nos permitan, bueno, cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial de una forma ética, qué requerimientos que también, por un lado, el Estado, vuelvo a algo que mencionaba José Diego, el Estado observando, pero también nosotros exigiéndole al Estado las políticas públicas que necesita el sector, acercándonos a ver cómo se está discutiendo en cada uno de nuestros países las distintas legislaciones. Y ahí me parece que el diálogo sectorial es fundamental. El diálogo entre roles del sector y también, bueno, es un tema social, básicamente, aunque uno se esté preguntando, bueno, muchas veces en nuestros usos, bueno, quizás tenemos un uso funcional de la inteligencia artificial que nos libera de las tareas más tediosas, eso empieza a ampliar escala, se empieza a exigir el uso de inteligencia artificial en algunos trabajos, porque lo que cambia también es la productividad, la idea de velocidad, y a su vez es una gran herramienta, no sé, una editorial pequeña, antes para pensar en la posibilidad de tener un podcast, no sé, digo cualquier ejemplo, era imposible por un tema de costos. Hoy en poco tiempo una editorial puede utilizar para su comunicación un podcast, que casi sin producción. Entonces, bueno, me parece, no me quiero ir por las ramas, pero me parece que el diálogo, los espacios de encuentro, el debate sectorial, las capacitaciones, por ahí está la clave para nada, poder afrontar el fenómeno. Muchas gracias, Valentina. El tiempo estimado de esta reunión es alrededor de 1 hora. Vamos a alargarnos un poco más, al tiempo que les ofrezco una disculpa por las dificultades técnicas que nos hicieron empezar tarde. Entonces vamos a irnos un ratico más, digamos 15, 20 minutos. Entonces, bueno, seguiremos ahí, ¿no? Muchas gracias a todos por permanecer. Recuerdo que estamos en el Foro de Innovación 2025 y están aquí convocados, ¿no? Tres de los organismos de mayor impacto en el continente, en la región, ¿no? La CANIEM, el Centro, el CERLALC. Entonces, estamos viendo esta doble función al activarnos, ¿no? Entre lo que tiene que hacer cada uno al participar dentro de su área, pero también cómo empezamos a jugar parte de todo esto, ¿no? Entonces, es cuando nosotros empezamos a decir, a ver, el Foro de Innovación CANIEM 2025 es todo lo que quisimos y soñamos. Bueno, tal vez no lo es, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer si no participamos, ¿no? Y estamos en ese momento latinoamericano, yo diría, ¿no? ¿Me afilio a la Cámara o no me afilio? ¿No? Bueno, sí me afilio, pero también hago una organización de independientes y luego los independientes de los independientes y luego los independientes de los independientes y alguna vez tendremos una base de datos compartidos para realmente intercambiar catálogos y demás. Entonces, la inteligencia artificial no sustituye los retos anteriores, me parece, nuestras grandes interrogantes, sino que suma ese reto. Entonces, el cómo vamos a poder afrontarlos, ¿no? Es a través de lo que hace cada quien desde su trinchera y de las empresas que están cambiando eso también, ¿no? Aprovecho para mencionar a los patrocinadores del Foro Innovación Editorial 2025, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo y Zebralution. Si nos ha tocado colaborar con esas empresas, si somos parte de su cartera de clientes o no, lo que puede ser, lo que es innegable es que todas tienen esta concepción de innovar, ¿sí? Concepción de que hay unas características en el ecosistema, hay retos y están con propuestas para solucionarlo. ¿Qué tanto va a permear y volverse un estándar? Bueno, es lo que nos toca a todos, ¿no? Y aquí quisiera volver con Alejandro. Vamos a hacer una última ronda de conclusiones. Si alguien tiene una pregunta por ahí, también pongan en el chat y lo intentaré ir ligando en esta última ronda. Pero quisiera preguntarle... Alejandro tuvo un problema de conexión, entonces tuvo que Okay. salir Okay. de la... Vamos a brincar ese turno. Si regresa, volvemos con él. Entonces quisiera ir con José Diego.
Ya mencionaste en tus dos participaciones, José Diego, estos grandes retos que hay por sector, esta exigencia que debe haber con los gobiernos, gremios, organizaciones y demás. La inteligencia artificial no sustituye esos retos, sino que suma. Nos brinda también posibilidades de tener acceso a la tecnología que antes eran más caras, más complicadas y demás, y que lo veíamos desde lejos, lo veíamos como los grandes grupos extranjeros de comercio electrónico innovaban, clasificaban y demás, y era algo que era inaccesible para otros presupuestos, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, ¿la inteligencia artificial va a ser un catalizador, en tu opinión, para dar respuesta a estos grandes retos que tenemos como industria editorial latinoamericana, iberoamericana? Un comentario al respecto, por favor. Yo lo primero que quisiera, antes de entrar directamente en tu pregunta, Fernando, lo primero que quisiera, o lo que quisiera, digamos, subrayar, y que en lo cual insistimos mucho a lo largo del informe, es la necesidad de entender que la inteligencia artificial como tecnología no determina, sino que, para usar las palabras de un libro muy interesante que leí recientemente y que apareció recientemente y que habla justamente de la inteligencia artificial del filósofo vasco Daniel Innerarity, es que no determina, sino que condiciona. Evidentemente, ¿y esto para qué? Esto lo traigo a colación para señalar que en estas discusiones que hemos vivido desde la aparición, pues desde el lanzamiento público de ChatGPT, lo que nos hemos encontrado es estas posiciones, digamos, absolutamente polarizadas entre el entusiasmo más grande por lo que pueda suponer la inteligencia artificial y la mirada absolutamente apocalíptica de lo que pueda suponer su impacto. Pero esta idea de que la inteligencia artificial no determina, sino que condiciona, es un llamado a entender que justamente su impacto va a ser moldeado por las distintas fuerzas que están en juego dentro del propio sector, con la acción gubernamental, con las resistencias de los distintos actores, con los entusiasmos de los distintos actores. Y en esa medida, el llamado, digamos, que hacíamos desde el informe y que quisiera dejar hoy aquí es que definitivamente no deberíamos entender esto como un destino ineludible que va a acabar con todo, sino pues que evidentemente trae unos desafíos muy, muy grandes, pero que no, pero a los cuales podemos digamos, hacer frente. Yo creo, Fernando, que evidentemente la inteligencia artificial supone una posibilidad grande de adelantar procesos de innovación, pero para los cuales evidentemente tenemos que preparar a los distintos actores, porque sin duda somos, digamos, el sector editorial es un sector que ha sido hasta cierto punto muy, muy reticente a la innovación por muy diversas razones. Eso no necesariamente es mal, eso habla, digamos, es una radiografía, no necesariamente lo calificaría como positivo o como negativo. Eh, en algunos casos sí tengo que decir que diversos procesos, diversas formas de hacer están muy, muy asentadas en el sector. Y de alguna manera lo que quisiéramos, lo que le estamos exigiendo en este momento al sector es dar un salto, si se quiere, de la máquina de vapor, para caracterizar y exagerarlo un poco, a utilizar la última tecnología espacial. Entonces, creo que evidentemente tenemos que reconocer que hay unos ciertos rezagos en cómo hemos ido incorporando distintos tipos de herramientas y cómo ahora nos enfrentamos a una herramienta que nos ofrece múltiples posibilidades y en esa medida, pues, insisto en la necesidad de que pensemos en cómo preparamos, cómo formamos, cómo adelantamos y acompañamos estos procesos para que efectivamente la inteligencia artificial, que evidentemente tiene muchas promesas, muchas posibilidades, pueda empezar a subsanar todas esas, algunas, porque seguramente hay otras que no pasan. Las soluciones no necesariamente son tecnológicas a muchos de los problemas endémicos que enfrentan los distintos sectores editoriales de nuestros países. Entonces, sí que veo una posibilidad, pero creo pues que
necesitamos de diversas acciones y de ir preparando a un sector que en muchos casos ha sido reticente para sacar provecho, digamos, de estas herramientas, al tiempo que reconocemos que no todas las soluciones a los problemas pasan necesariamente por respuestas desde la tecnología. Muchas gracias, José Diego. Valentina, aprovechando que te manejas con total soltura entre el macro y el micro, entre hablar de política pública, pero también sentarte con el gremio de ilustradores y con el ilustrador en concreto, estamos ante distintos momentos, lo hemos hablado a lo largo de la charla. ¿Qué encontramos en la encuesta? Y aprovechando aquí una pregunta, ¿no? De esos 5 datos claves que se encuentran en la encuesta, ¿no? No necesariamente listarlos ni que sean 5, pero ¿qué encontramos en la encuesta que nos permite hacer este diagnóstico y que nos permite imaginar siguientes pasos, desde mi trinchera personal a mi trinchera de gremio, de organización y demás? O sea, me pongo a aprender de tecnología, salgo de mi cápsula para tratar de conectar con otros, participo en más eventos. O sea, ¿qué sigue después de este diagnóstico? Si nos puedes hablar un poco, por favor. Bueno, algunos ya las mencionamos, la necesidad de capacitación, la necesidad de espacios de reflexión y de sentirnos como editores, ilustradores, representados, y que haya discusiones abiertas. Por otro lado, una disposición a aprender y a utilizar la inteligencia artificial, en algunos roles más, en algunos roles menos, eh, y, y, y las preocupaciones. Hay algo que nos llamó la atención, que sí nos pareció un hallazgo. La principal preocupación de todo el sector es el derecho de autor. Que fue un dato curioso, porque quizás roles que no van a recibir regalías por derecho de autor, como distribuidores o diseñadores gráficos, diseñadoras y diseñadores, su preocupación y su alerta máxima era por qué iba a suceder con los derechos intelectuales. Ahí hicimos una reflexión que invitamos a leerla de, bueno, un poco la visión del sector sobre el rol autoral, y la defensa de nada, los autores como actores, escritores como actores importantísimos del sector. Otras preocupaciones, la primera, los derechos de autor, y ahí no solamente qué sucede con los contratos, cómo se tienen que actualizar los contratos, cómo están siendo y cómo fueron alimentadas y entrenadas las inteligencias artificiales, la opacidad misma de la tecnología. Una segunda preocupación que tiene que ver con la cuestión laboral, con la cuestión del reemplazo o el cambio de las dinámicas de trabajo. Esa es otra preocupación grande. Otras que se mencionan, la cuestión del sesgo, la cuestión de la estandarización de contenidos. Como antes mencionaban vos, Fernando, y con José Diego, hay cuestiones que no son nuevas. La estandarización y la producción, y la calidad, digamos, de los libros que estamos produciendo, bueno, es un fenómeno que ya existía antes de la inteligencia artificial, no la trae. Pero, por ejemplo, hay una noticia muy interesante que tiene un par de meses, diría, pero no tantos. Amazon tuvo que restringir la cantidad de autopublicaciones, porque lo que estaba sucediendo es que eran infinitas la cantidad de nuevas ofertas de libros realizados con inteligencia artificial. Bueno, estos son los fenómenos nuevos a los que nos vamos encontrando, y la estandarización de contenidos era una de las preocupaciones. No sé, seguramente me estoy olvidando de algún hallazgo. No sé, José Diego, si recordás alguno que no haya mencionado. Pero hay una parte
están en el principio del informe, que están bien contados esos hallazgos que nos llamaron la atención y que nada, que están claros y fácilmente encontrables. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Antes de regresar con José Diego y contigo para darles la palabra en la ronda de conclusiones, ¿no? Quisiera resaltar el contexto, ¿no? Y el foro en donde estamos, otra vez. Es decir, es el foro de innovación que convoca la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, está participando el Centro Regional de Estudios, está participando el CERLALC, y quiero plantearlo con escenas un poco teóricos de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá de que haya varios conceptos, acepciones y demás, pensemos que inteligencia aprende, ¿no? Algo se programa que aprende y nos va dando distintas inferencias, ¿no? Entonces, tenemos una base de datos, tenemos datos estructurados, no estructurados. Hay algo que se llama inteligencia artificial que tiene una gran capacidad para revisar esa data, identificar patrones y darnos algunas conclusiones. Ese funcionamiento que tiene la inteligencia artificial lo podemos tratar de aterrizar en los eventos que tenemos, ¿no? Si nosotros estamos diciendo, y quiero subrayarlo de la participación, agradecer a todos por estar aquí, porque insisto, si no participas, te niegas la posibilidad, a lo mejor te sirve de algo, te molesta, no te gusta, ya todo lo sabías y vas 3 pasos adelante, pero estás participando. Si dices, no, es que el Foro de Innovación CANIEM hace 5 años no me gustó, entonces ya no voy a participar. Ah, estuve afiliado en la CANIEM hace 30 años, pero no. Ah, es que las encuestas del CERLAC no me gustan por esto y demás. El ecosistema lo construimos todos, participando, discutiendo. Así funciona la inteligencia artificial, revisando datos, identificando patrones y aprendiendo. Aprendamos de nosotros mismos y de la información que compartimos. Para eso son estos foros. Ese es el grandísimo valor y este impulso de innovación que trae Diego. Aprovechémoslo, tratemos de replicarlo por país. Y ahí es donde para la ronda de conclusiones quisiera preguntarle a José Diego, después a Valentina, este impulso que surge también de la preocupación y de que nada nos mueve más que el miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar atrás y ya me quedé medio atrás en la primera ola de digitalización, ahora la ola de inteligencia artificial me va a dejar doblemente atrás. Este primer impulso de decir, bueno, voy a participar, ya acepté conectarme al Zoom, es el primer paso, ya acepté tomar el curso de gestión económica del CERLAL, ya vi con el centro tal. ¿Cómo vamos a ir potenciando esto para tratar de ir construyendo y que no sigamos dando vueltas, persiguiéndonos la cola sin dar esas respuestas a nivel sector, a nivel continente o Iberoamérica que tenemos planteadas hace tiempo, ¿no? El cómo la participación a través de estos canales es tan importante, ¿no? Quisiera que lo consideraran para sus conclusiones. Un comentario al respecto, José Diego, primero, por favor. Sí, yo aquí quiero reivindicar mucho el papel que puede jugar un organismo como el CERLALC, solo por su tradición, sino por su carácter multilateral, por su capacidad de incidencia, digamos, y de orientación que ha tenido desde siempre en la política pública. Y en esa medida yo creo, y creo que coincidimos aquí con Valentina, con Alejandro, en la necesidad de que construir enfrentarse a este fenómeno pasa por la construcción de una respuesta que sea regional. Es decir, frente a un fenómeno que no conoce ninguna frontera, evidentemente tendríamos que tratar de pensarnos más aún en una serie de países que comparten una misma lengua, tienen, digamos, tradiciones comunes, que comparten ciertas cuestiones históricas, etcétera. Creo que el valor que puede tener una respuesta construida desde la multilateralidad, desde lo regional, desde lo iberoamericano, pues va a ser absolutamente fundamental, porque además pues nos estamos enfrentando además a unos actores que tienen un poderío gigantesco, en donde la cuestión de la escala, como ya lo decía, va a ser fundamental. Y en esa medida, por ejemplo, empezar a pensar si queremos estar si queremos que nuestra oferta editorial esté y se use para entrenar estos modelos de lenguaje, bajo qué condiciones, cómo lo vamos a negociar, y seguramente en esos procesos de negociación va a ser mucho más significativo si acudimos como un gran bloque que si tratamos de hacerlo uno a uno, o si pensamos en distintas regulaciones
pues difícilmente ciertas regulaciones van a tener sentido si un país, por ejemplo, decide que va a ser obligatorio, y lo cual pues creo yo que debería ser, que se informe debidamente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial. Si un país lo hace, ¿qué pasa si otro no? Entonces, en esa medida me parece que la coordinación y la respuesta como región va a ser absolutamente necesaria, y ojalá que podamos avanzar en ese camino, y allí creo yo que el CERLAI puede jugar un papel fundamental como lo ha hecho hace ya muchos años cuando creó herramientas que inspiraron, digámoslos, por ejemplo, las leyes del libro que hoy están en vigor en buena parte de nuestros países, evidentemente bebieron de una misma base común que fue documentos y orientaciones producidas por el CERLAI, y creo que el CERLAI puede volver a jugar ese papel y está llamado a jugar ese papel frente a un fenómeno como este, pues que supone muchas amenazas, por ejemplo, frente a la diversidad de las expresiones culturales, frente a la diversidad misma de actores en el sector. Pues allí creo que el CERLAL que tiene un papel sin duda muy importante que jugar, y espero pues que podamos movilizar, como digo, una agenda común para construir una serie de orientaciones, una hoja de ruta regional para cómo vamos a enfrentar tanto de los gobiernos como desde el sector la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general. Muchas gracias, José Diego. Valentina, si nos puedes, por favor, dar algunas palabras de tu perspectiva desde el Centro de Estudios de Políticas Públicas, de Estudios y Políticas Públicas, por favor, y tratando de amalgamar todo lo que se ha visto por aquí. Bueno, estamos ante una herramienta tecnológica absolutamente potente que necesariamente la tenemos que incorporar a nuestros procesos de trabajo. La época nos exige eso, el mercado nos va a exigir eso, pero lo importante es una mirada crítica, una reflexión crítica, tanto digo, en la propia práctica y con colegas para el sector, mucho de lo que hablábamos antes, poder entender de qué se trata la inteligencia artificial, que es algo más que una tecnología, que está cambiando nuestras subjetividades, nuestra forma de trabajar, la forma de relacionarnos, y en ese sentido es bastante más amplio que una incorporación tecnológica. Me parece que para incorporarlos a nuestros procesos de trabajo, la cuestión ética, la cuestión reflexiva, es fundamental. Y ahí volver a la centralidad de la curaduría humana, del criterio humano, para la incorporación para la incorporación tecnológica y para cualquier discusión. Ahí esto como no, por supuesto, necesitamos capacitarnos técnicamente, pero no olvidar la reflexión crítica que nos va a permitir hacer un uso ético de la tecnología. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Antes de dar paso a Diego Echeverría para el cierre, quisiera mencionar algunos comentarios que han salido aquí en las preguntas, ¿no? Que la inteligencia artificial ya empezó a quitar trabajos, cómo diferenciar el trabajo humano con la máquina, las limitaciones y demás. Bueno, no se va a ir la inteligencia artificial, va a seguir quitando trabajos, consideremos de un hecho, va a crear nuevos trabajos, va a cerrar posibilidades, va a abrir posibilidades. No nos quedemos sin informarnos, no nos quedemos sin participar. Los que tenemos aquí 25 años ya lo vieron. Es que el correo electrónico yo creo que es un poco innecesario. El Excel yo creo que no es momento. Digitalizar mi catálogo tal vez no sea. Ahora, que no nos pase la nueva ola. Entremos, es buen momento, entremos a discutir, a participar, aprovechémonos de estos eventos que nos convocan, que nos juntan, seamos amigos o no del de al lado, del que vimos en la charla, escribámosle, preguntemos. Y lo dijo Valentina hace rato, el diagnóstico de la encuesta, su siguiente paso es buenas prácticas. Tengamos esas buenas prácticas, utilicemos a los organismos como el CERLAL y el Centro de Estudios para presionar a los gobiernos, presionar a las cámaras, presionémonos entre todos. No dejemos el pastel a los sitios de comercio electrónico o a quien creamos que puede ser el enemigo. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí. Dejo el cierre
el presidente con mayor entendimiento de la innovación que ha tenido la CANIEM, que es Diego Echeverría. Muchas gracias a todos. ¿Qué va, Fernando? Muchas gracias a ti y gracias a todos los ponentes. Y como decía en un inicio, pues gracias a todos los que asisten el día de hoy. Me da gusto, veo, somos prácticamente 150, en algún momento 160 personas, cosa que en verdad hubiera sido prácticamente imposible en la cámara. Me da gusto ver que sea en virtual, que estamos todos aquí. Las ideas que se virtieron en la plática, interesantísimas todas. Y ahora sí que solo es el inicio, ¿no? Faltan todas las pláticas del FIE. Los invito a asistir a todas las demás, a estar presentes, a participar, a intercambiar ideas y de nuevo felicitar a los organizadores, al comité que estuvo a cargo y a la Cámara misma. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.